Hola amigos, en esta ocasión veremos un tema muy importante que corresponde a la notación científica, que en el fondo es una herramienta que sirve a la física para poder realizar operaciones que son bastante incómodas, de una extensión bastante grande, si es que no se realiza mediante este sistema de operaciones. Les presento un problema. Miren, nos preguntan cuánta energía nuclear se obtiene cuando se fisiona 4 kilogramos de combustible. La ecuación que nos permite calcular la cantidad de combustible está dada por esta famosa ecuación de Albert Einstein, que la energía va a ser igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Veamos con cifras cómo se calcularía esta energía. Reemplazo, la masa son 4 kilogramos y la velocidad de la luz son 300 millones de metros en cada segundo. Todo eso hay que elevarlo al cuadrado. Operatoriamente elevamos primero estos 300 millones al cuadrado y después se multiplica por 4. Y aquí es donde empieza el problema. ¿Cómo hago esta elevación al cuadrado? Tradicionalmente tendría que tomar 300 millones y multiplicarlos por sí mismo, lo cual implica una serie de operaciones que lo más probable es que nos lleven a un error. Solución de esto entonces es primero trasladar este número a notación científica y así posteriormente poder obtener la respuesta. Para eso el resultado de esto sería 4 kilogramos. 300 millones, escrito en notación científica, son 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, se eleva al cuadrado. Ahora, no es el tema de cómo voy a hacer la operación, ¿ya? Eso lo vamos a ver posteriormente, pero para que ustedes vean cómo una operación que recién estaríamos terminando de escribir, 300 millones multiplicada por 300 millones, ya vamos a tenerla prácticamente solucionada. El cuadrado de esto sería 9 por 10 elevado a 16 metro cuadrado segundo cuadrado, y el resultado, la cantidad de energía, sería 36 por 10 elevado a 16 metro cuadrado segundo cuadrado por kilogramo. Esto corresponde a la unidad Joule. Resultado final, 3,6 por 10 elevado a 17 Joule. Esa es la unidad de energía. Como pueden darse cuenta, básicamente la operación se escribe, se reemplazan los valores, hay una operación, dos operaciones, resultado. Gracias a la notación científica se puede realizar fácilmente. Si estuviésemos haciéndolo de forma tradicional, 300 millones multiplicado por 300 millones, estaríamos recién multiplicando el 3 con el con los 300 millones. Por lo tanto, la notación científica eso es lo que persigue. Persigue hacer operaciones con cifras que son bastante incómodas y lograr resultados rápidamente. Vamos a ver posteriormente cuáles son los principios que sigue la notación científica. Veremos ejemplos de lo práctico que es el uso de la notación científica. En este caso tenemos dos cifras que son muy importantes dentro de las dimensiones de la física en cuanto a las medidas que se han logrado obtener. La primera tenemos con el símbolo E con un signo menos arriba, la carga eléctrica de la partícula básica, la partícula elemental, electrón, que viene siendo casi como una unidad de carga eléctrica. Es 0,18 ceros, después 1 y 6. Hay ecuaciones, por ejemplo, para determinar el radio mínimo orbital, en la cual la carga del electrón puede ser elevada al cuadrado. Otras, la masa del electrón, que tiene 30 ceros, también es elevado al cuadrado. O sea, son números tremendamente incómodos para poder desarrollar una operatoria tradicional.
ahí viene en ayuda la notación científica. Tenemos también otra magnitud que es la distancia de Tierra al Sol. Son 150 billones de metros, o sea, 150 millones de metros. Entonces, por ejemplo, para poder calcular la fuerza con que el Sol atrae a la Tierra, hay que dividir por la distancia Tierra-Sol al cuadrado. Nuevamente nos encontramos con operaciones en las cuales hay que realizar una nomenclatura que no es la tradicional. Es ahí la notación científica. Veamos cómo está compuesto un número de notación científica. Básicamente corresponde un número común por una potencia de base 10, que en el fondo la potencia de base 10 es la que nos va a dar el orden de magnitud de esta medición, ¿ya? De esta observación. En este caso, la potencia de base 10 nos dice si va a ser un número muy pequeño o muy grande. El número A tiene que tener ciertas condiciones. Este número A, primero, va a estar siempre dentro del valor desde 1, va a ser mayor o igual a 1, y con un valor máximo de 9,99. Siempre el número que va en la notación científica va a estar dentro de ese rango. O sea, nunca va a ser 0,27 o 18,3, ¿ya? Siempre va a ser con un número entero y acompañado de decimales. Y al respecto también está reglamentado eso. Va a tener como máximo 2 decimales. Quiere decir que no vamos a encontrar número de notación científica que tenga más de 3 decimales. Sí podemos encontrar alguno que no tenga, o que tenga 1, ¿ya? Pero debe de alguna forma aproximarse para poder llegar a un máximo de 2 decimales. Ahora, esto dentro de lo que es el resultado final de una operación o de la publicación de una información científica. En pasos intermedios, cuando por ejemplo estemos operando con algún tipo de resolución de ejercicio, uno puede infringir, entre comillas, este pequeño reglamento. O sea, puede encontrarme con un 32 por 10 elevado a 7. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me es más fácil el 32 dividirlo por 4 que 3,2 dividirlo por 4. Por lo tanto, estas condiciones para este número en notación científica es para un resultado final. ¿Ya? No es necesario los pasos intermedios. Incluso se recomienda que los pasos intermedios no hacer las aproximaciones para poder no perder valores de alguna medición. Entonces, ¿cómo logramos pasar números a notación científica? Veamos un ejemplo sencillo. El número 30.000 lo podemos escribir como 3 por 10.000. Y 10.000 corresponde a una potencia de base 10. Por lo tanto, escribimos 30.000 va a ser 3 por 10 elevado a. Las potencias de base 10, recuerden, corresponden a órdenes de magnitud, donde uno puede mecánicamente llegar a la conclusión de que cada exponente me va a representar el número de ceros que tiene el número. Entonces esto sería 10 elevado a 4. Entonces vemos 3 por 10 elevado a 4 equivale a 30.000. Si nos fijamos acá, el número 3 está entre 1 y 9,99 y no tiene decimales y que también cumple con las dos reglas. Esa es una forma de pasar número a notación científica. Veamos los números que son menores que 1.
por ejemplo, este número, 0,0004, yo lo quiero pasar a notación científica. Entonces tomo el primer número distinto de 0, que sería 4, y ese va a ser el equivalente al número A. ¿Y qué es lo que digo? Esto equivale a 4 multiplicado por 0, cuento los ceros y el 4 va en el quinto lugar, por lo tanto esto sería 0,0000 y en el quinto lugar iría el 1. Por lo tanto, esto también es una potencia de base 10. La diferencia es que es una potencia de base 10 con exponente negativo. Entonces esto sería 4 por 10 elevado a menos. Contamos los lugares que en el fondo se ha corrido la coma. 1, 2, 3, 4, 5. 4 por 10 elevado a menos 5. O sea, los números menores que 1 tienen exponente negativo. Los números mayores que 1 tienen exponente positivo. Y básicamente uno siempre tiene que ver en el fondo cuántos lugares ha corrido la coma para determinar el orden de magnitud. Vamos a practicar con los dos números que estaban acá arriba cómo se pasa a notación científica. En el caso del primer número, la carga del electrón, es un número menor que 1, por lo tanto el exponente va a ser negativo. Entonces seguimos siempre la misma regla. Desde izquierda a derecha, el primer número distinto de 0, en este caso es 1. Entonces colocamos 1. Y ahí ponemos la coma. Después sigue el 6. Y de inmediato colocamos por 10 elevado a menos, porque sabemos que el exponente va a ser negativo. ¿Cómo calculamos el exponente? Simplemente contando los lugares que se ha corrido la coma. Partió desde esa zona y va a quedar aquí. Entonces contamos los lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 lugares. O sea, menos 19. C corresponde a la unidad de carga eléctrica, que es el coulomb. Esa es la forma en que se pasan los números a notación científica cuando son menores que 1. Cuando son mayores que 1, seguimos una regla muy parecida. Decimos de izquierda a derecha, de allá hacia acá, primer número distinto de 0 va a ser el 1. Y colocamos la coma y vendría 5 y el resto son ceros, así que no es necesario colocarlos. Y colocamos por 10 elevado a, el exponente es positivo porque es un número mayor que 1. Entonces, la coma estaba aquí, en ese lugar, y ahora está puesta aquí. Así que contamos los lugares que se ha corrido la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y así se pasan los números a notación científica. Es bastante sencillo, hay que seguir este método, ya se los repito. Primero, en los dos casos, sean mayores o menores que 1, se busca el primer número de izquierda a derecha distinto de 0. Y a continuación de ese número se coloca la coma. En este caso, por ejemplo, era el 1, y de ahí colocamos la coma. Y después simplemente contamos los lugares que se ha corrido la coma, tomando en cuenta que cuando el número es menor que 1, o sea 0, algo, el exponente va a ser negativo, y cuando el número original era mayor que 1, el exponente va a ser positivo.